Bienvenidos sean a esta presentación que lleva como nombre adenoma hipofisario hipersecretor de hormona adrenocorticotropa, también conocida como ACTH, causante de la enfermedad de Cushing, hecha por los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero del Grupo 501 para la asignatura de Endocrinología. Nuestros nombres son Eric Daniel González Zárate, Eva Elena Adame González, Lenny Vladimir Sandoval Luna y Alondra Guadalupe Romero Bailón. Definición. El exceso crónico de glucocorticoides, independientemente de su causa, lleva al conjunto de síntomas y signos conocidos como síndrome de Cushing. Es más comúnmente iatrogénico, originado por terapia crónica con glucocorticoides. El síndrome de Cushing espontáneo se origina por anormalidades de la hipófisis o de las suprarrenales, o puede ocurrir como una consecuencia de secreción de ACTH o de la hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa, o también conocida como CRH, o por tumores no hipofisarios como lo son el síndrome de ACTH ectópica y el síndrome de CRH ectópica. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en la enfermedad de Cushing, la cual se define como el tipo específico de síndrome de Cushing debido a la secreción excesiva de ACTH a partir de un tumor hipofisario. Este es el tipo más frecuente de síndrome de Cushing y es el origen de alrededor del 80% de los casos reportados. La enfermedad de Cushing es 5 veces más común en mujeres que en varones, y la edad en el momento del diagnóstico, por lo general, es de 20 a 40 años, pero puede variar desde la niñez hasta los 70 años. Más del 90% de los pacientes con enfermedad de Cushing presenta adenomas hipofisarios. 80-90% mide menos de 10 milímetros de diámetro. Un grupo pequeño de pacientes tiene tumores de mayor tamaño. Estos tumores son microadenomas y típicamente son de menor tamaño que los que secretan hormona del crecimiento o prolactina. También, por lo general, son benignos. Estos tumores en la enfermedad de Cushing son adenomas basófilos o cromófagos y pueden encontrarse en cualquier lugar dentro de la parte anterior de la hipófisis. Rara vez, los tumores secretores de ACTH son grandes, con tendencias invasivas, y rara vez se ha reportado tumores malignos. En la enfermedad de Cushing, las glándulas suprarrenales están agrandadas. Pesan de 12 a 24 gramos, cuando lo normal es de 8 a 10 gramos. El examen al microscopio muestra corteza engrosada debido a hiperplasia de las zonas, tanto reticular como fasciculada. La zona glomerulosa se encuentra normal. Para recordar las características de estos adenomas, tenemos que son tumores hipofisarios malignos, microadenomas de 1 a 10 milímetros, que pueden ser basófilos o cromófagos. En estas, las glándulas suprarrenales se agrandan de 12 a 24 gramos, la corteza se engrosa, la reticular y fasciculada, y tiene una hiperplasia nodular bilateral. Con todos estos datos anteriormente señalados, se dice que la enfermedad de Cushing es un trastorno primario de la hipófisis y que las anormalidades hipotalámicas son secundarias al hipercortisolismo. Presenta unas anormalidades endocrinas en la enfermedad de Cushing y estas son las siguientes. En primer lugar, tenemos que es la hipersecreción de corticotropina, o también conocida como ACTH, con hiperplasia corticosuprarrenal, bilateral e hipercortisolismo. Después, la falta de periodicidad circadiana de la secreción de ACTH y el cortisol. Tenemos también la falta de capacidad de respuesta de la ACTH y el cortisol al estrés. Puede ser por una hipoglucemia o una intervención quirúrgica. Tenemos también la retroacción negativa anormal de la secreción de ACTH por glucocorticoides. Y por último, la capacidad de respuesta subnormal de la hormona de crecimiento, la hormona folículo estimulante y las gonadotropinas a la estimulación. La evidencia de que la enfermedad de Cushing es un trastorno hipofisario primario se basa en la frecuencia alta de adenomas hipofisarios, la respuesta a su extirpación y la interpretación de anormalidades hipotalámicas como secundarias a hipercortisolismo. Además, en estos estudios moleculares se ha encontrado que casi todos los adenomas de células corticotropas son monoclonales,
Estos datos sugieren que la hipersecreción de ACTH surge a partir de un adenoma hipofisario que se desarrolla de manera espontánea y que el hipercortisolismo resultante suprime el eje hipotálamo-hipófisis normal y la liberación de corticoliberina, lo que suprime la regulación hipotalámica de la variabilidad circadiana y de la capacidad de respuesta al estrés. En las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Cushing se presentan con los signos y síntomas de hipercortisolismo y exceso de andrógenos suprarrenales. El inicio del cuadro clínico por lo general es engañoso. Se desarrollan al cabo de meses o años. La obesidad con distribución predominante central de la grasa, la hipertensión, la intolerancia a la grasa y la disfunción gonadal, como amenorrea o impotencia, son los datos más comunes. También otras manifestaciones comunes son facies de luna llena, que esta se caracteriza por cara redondeada, roja y llena, osteopenia, debilidad de músculos proximales, formación facial de equimosis, alteraciones psicológicas, estrías voláceas, hirsutismo, que como ya lo hablamos es el crecimiento excesivo de vello en mujeres, acné, cicatrización inadecuada de heridas y micosis superficiales. A diferencia de los pacientes que padecen la forma clásica del síndrome de ACTH ectópica, los individuos con enfermedad de Cushing rara vez tienen hipopotasemia, pérdida de peso, anemia o hiperpigmentación. La virilación que se observa ocasionalmente en sujetos con carcinoma suprarrenal es poco común en la enfermedad de Cushing. Los síntomas clínicos relacionados con el tumor primario secretor de ACTH en sí, como cefalea o deterioro visual, son raros debido al tamaño pequeño de estos adenomas. El rango de edad habitual es de 20 a 40 años, pero se ha reportado enfermedad de Cushing en lactantes y en pacientes de más de 70 años de edad. La proporción entre mujeres y varones es de aproximadamente 8:1. Mediante una exploración física general, se espera encontrar en estos pacientes facie de luna llena, acné o hirsutismo en el área de la cabeza. En la boca, se tratará de encontrar hiperpigmentación de mucosa bucal. En la parte del cuello, este se notará corto, con acumulación de grasa. En el tórax, lograremos identificar depósitos grasos y estrías rojo-vinosas. En el abdomen también encontraremos lo que será presencia de estrías rojo-vinosas, así como en el tórax. En las extremidades, tanto superiores como inferiores, ambas mostrarán fuerza muscular disminuida. El paso inicial en el diagnóstico de adenoma hipofisario secretor de adrenocorticotropa es la documentación de hipercortisolismo endógeno que se confirma por incremento de la secreción de cortisol libre en la orina. Supresibilidad anormal de cortisol ante dexametasona en dosis bajas o resultados anormales en la medición de cortisol salival a horas avanzadas de la noche, o todas o una combinación de las anteriores. La diferenciación entre un tumor hipofisario secretor de la hormona adrenocorticotropa y otras causas de hipercortisolismo debe basarse en estudios bioquímicos, incluso la medición de la concentración plasmática basal de la hormona adrenocorticotropa y un muestreo venoso central para detectar un gradiente central periférico de la concentración de adrenocorticotropa. En las pruebas de diagnóstico por imagen se logra identificar la ubicación del tumor. Los médicos, mediante un equipo de resonancia magnética o tomografía computarizada, exploran el cuerpo del paciente en busca del tumor a partir de los resultados de la prueba de adrenocorticotropa. La microcirugía transesfenoidal es el mejor procedimiento en la enfermedad de Cushing. También hablaremos otras terapias como es la radiológica y la farmacológica. En el quirúrgico, la resección transesfenoidal selectiva de adenomas hipofisarios secretores de la hormona adrenocorticotropa es el mejor tratamiento inicial. En el momento de la operación se requiere exploración meticulosa del contenido intracelular por un neurocirujano experimentado. En alrededor de 85% de los pacientes con microadenomas, la microcirugía selectiva es exitosa en la corrección del hipercortisolismo.
La radioterapia convencional de la hipófisis es beneficiosa en pacientes que tienen enfermedad persistente o recurrente después de microcirugía hipofisaria. En estos sujetos, las tasas de remisión reportadas son de 55 a 70% a 1 o 3 años después de la radioterapia. Con radiocirugía con bisturí de rayos gamma se logran tasas de remisión de 65 a 75%. Es importante recalcar que en ambas formas de radioterapia se causa pérdida tardía de la función hipofisaria en más del 50% de los pacientes y pueden ocurrir déficits visuales con daño del quiasma óptico o de pares craneales. En el tratamiento farmacológico se ha encontrado que el cotoconazol ha sido eficaz en dosis diarias de 600 a 1200 miligramos en el manejo de esta enfermedad. La metirapona y la aminoglutetimida también se han utilizado para reducir la hipersecreción de cortisol. El fármaco adrenolítico mitotano ha logrado remisión del hipercortisolismo en alrededor de 80% de los pacientes con enfermedad de Cushing, pero la mayoría muestra recaída después de que se suspende el tratamiento. Actualmente ningún fármaco disponible suprime de manera exitosa la secreción hipofisiaria de la hormona adrenocorticotropa. Pronóstico. En los pacientes con enfermedad de Cushing no tratada, la supervivencia llega a ser hasta el 50% a los 5 años. Sin embargo, cuando la enfermedad es tratada y los síntomas son remitidos, la tasa de mortalidad no difiere a los de la población en general. Caso clínico. Un paciente masculino de 25 años de edad, previamente sano, presenta un cuadro de 7 meses de evolución, caracterizado por taquicardia, hipertensión arterial, debilidad muscular proximal, estrías cutáneas abdominales, facies de luna llena, joroba en la espalda, visión borrosa, alteraciones neurológicas, osteomusculares, cutáneas y auditivas. Como podemos ver en la imagen, se ven las estrías cutáneas en el abdomen y se le ve la joroba en la espalda. Se le realizó una resonancia magnética, la cual revela una masa de 6 milímetros en la adenohipófisis que deforma ligeramente la estructura de la glándula hipofisiaria, lo que confirma el diagnóstico del paciente como enfermedad de Cushing. En la imagen podemos ver la masa que está localizada en la adenohipófisis en un corte coronal en una resonancia magnética ponderada en T1.